Hemos visto en la clase pasada los sistemas de ecuaciones a los cuales se han denominado normales. Entonces voy a escribir el sistema de nuevo, ¿no? Dado el sistema de ecuaciones normales, y aquí nosotros vamos a tener y1' es igual a un f1 que depende del parámetro y depende de las funciones incógnitas. Tenemos así sucesivamente yn' es una función de la variable independiente y de las funciones incógnitas. Entonces esto es lo que nosotros tenemos. El día de hoy le vamos a llamar a esta ecuación 1. Entonces tenemos nosotros, sistema de ecuaciones 1. Este sistema de ecuaciones 1 con frecuencia se puede, o en todo caso, una de las formas de solucionarlo es llevarlo a una ecuación, reducirlo a una ecuación de solucionar, y hemos visto nosotros cómo solucionar ecuaciones diferenciales de orden n. Entonces es llevarlo a una ecuación. El orden va a ser ¿cuál? La cantidad de ecuaciones diferenciales que tengo, ¿está bien? De orden n. Llevarlo a una ecuación de orden n. O varias de orden menor. Es decir, digamos, si tengo, puede ser una que es de orden m y la otra que es de orden n menos m. ¿Está bien? Entonces, ese es uno de los métodos. Estoy simplemente enunciándolo nada más. ¿De qué forma nosotros lo hacemos? Ese es el procedimiento que vamos a ver ahora. Sea que tenemos nosotros la función, o entonces, o sea, las funciones realmente, las funciones, porque todas las funciones fi que tenemos acá, que dependen de nuevo de la variable independiente y de las funciones incógnitas, vamos a decir que tienen derivadas parciales continuas. ¿Está bien? Hasta el orden n-1 por todos sus argumentos. Por todos sus argumentos. Es decir, puedo derivar esto con respecto a todos, es decir, derivar a fi con respecto, a t hasta el orden n-1, y puedo derivar esta función fi con respecto a cualquier y, le voy a poner j, también hasta el orden n-1. ¿Está bien? Entonces, eso nos están diciendo. Todas las derivadas previas existen. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. Asumimos que al reemplazar alguna solución y1 de t, yn de t, jóvenes, tengan en cuenta, cuando nos referimos a alguna solución, aquí nosotros tenemos, la solución implica tener las n funciones,
pero tenemos una combinación de n funciones y vamos a tener también n combinaciones distintas por la independencia lineal, o dependiendo de la cantidad de partículas, de ecuaciones y derivadas. Entonces tenemos alguna solución y al reemplazarlo en todas las ecuaciones 1, en todo el sistema, estas se convierten, como es evidente, porque es solución, en identidades. Entonces, esa es la premisa. Tenemos una solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Estamos asumiendo de que esta es una solución y al que reemplazarlo se convierte en identidades. Entonces, ahora vamos a derivar por ejemplo, la primera de ellas, la primera identidad. Pero vamos a derivarla respecto a ¿quién? Respecto a nuestra variable independiente, t. ¿Cuántas veces? n-1 veces. ¿Está bien? Reemplazando cada derivada y prima de t, ¿está bien? Por su función correspondiente de 1. Su función correspondiente de la ecuación del sistema de ecuaciones 1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Vamos a ver lo siguiente entonces. Esto solo referencialmente lo voy a copiar para nuestra próxima página. Tenemos nosotros esto. Entonces, la primera ecuación, vamos a poner aquí, obtenemos. La primera ecuación simplemente es, esta es la primera identidad. y1', ya esto estamos considerando que es una solución, es una identidad, pero lo pongo como igualdad simplemente por el desarrollo que voy a hacer a continuación. Entonces tenemos, esta es nuestra primera ecuación. Muy bien. Ahora, la siguiente ecuación, tomo la segunda derivada de y1. Esto va a ser igual a una función 2 que va a ser igual, que depende de t, y1', yn. A ver, ¿cómo salió esta? Imaginemos nosotros lo siguiente. Disculpe, aquí es y1, no es prima. Nosotros tenemos esto, y1' es igual a, o 2' es igual a fi 2', de t, y1 hasta yn. Les estoy dando la idea, más adelante vamos a verlo en ejemplos que se vea más claro. Entonces, al momento de yo tomar la derivada aquí, si yo comienzo a expandir esto, vamos a tener nosotros lo siguiente: la derivada de fi con respecto a t más la derivada de fi con respecto a y1 por y1' más la derivada de fi con respecto a y2 por
y2' más, y así sucesivamente. Es como se toman las derivadas parciales. Entonces, esto es una función de t. Esto es el f1 o el que nosotros teníamos anteriormente. Esto es el f2 y van a aparecer todas esas funciones f que son funciones de t, y1, yn. Entonces ya desaparecen estos y de nuevo quiero como una función solamente de t, y1 y yn. ¿Está claro? No aparecen las primeras derivadas entre los argumentos. De esa forma es que esto se va eliminando. Entonces continuamos con este mismo procedimiento y vamos a tener aquí nosotros y1, la enésima derivada, o disculpen, la enésima menos 1 derivada. Esto va a ser igual a un fn menos 1, que depende de la variable independiente y de nuestras funciones incógnitas. Y finalmente, como tengo y' y estoy derivando n menos 1 veces, el último es la enésima derivada. Tenemos este fn que depende de t, y1, yn. Entonces, este es nuestro sistema 2. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta cómo llegamos de aquí a acá por medio de ese reemplazo y la derivación? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, a ver, lo voy a dejar todavía por aquí por si acaso lo necesitamos. Esto es entonces lo que nosotros tenemos. Ahora, asumimos que en la región de estudio, es decir, en nuestro dominio, el dominio de estas funciones, ¿está bien? El jacobiano de las primeras n-1 funciones, y aquí vamos a tener cuáles, f1, f2, hasta fn-1, con respecto a las variables y2, y3, yn es diferente de 0. ¿Eso qué significa? Que el jacobiano, entonces tenemos las derivadas de estas funciones f1, f2, hasta fn-1, con respecto a estas funciones y2, y3, hasta y sub n, esto es diferente de 0. Jóvenes, esto en el desarrollo que les puse hace un momento de la derivada de fi con respecto a t, que me daba la derivada parcial de fi con respecto a t, más la derivada de fi con respecto a y1 por y1' más. Entonces aquí aparecen justamente estos términos que en el desarrollo total, justamente vamos a tener que, para que la conversión de aquí a acá sea válida, se necesita que estos coeficientes nos permitan una solución, y para eso el jacobiano tiene que ser no nulo. ¿Está bien? Entonces, esa es la justificación de este requerimiento. Entonces, si esto se da,
que este jacobiano es no nulo, es diferente no nulo. Entonces, a consecuencia de eso, resolvemos las primeras n-1 ecuaciones de 2 de este sistema 2 con respecto a las variables y sub 2 hasta y sub n. Es decir, las despejamos. ¿Está claro? Las despejamos. Estas variables o estas funciones se expresarán. En un momento vamos a hacer ejemplo, con eso se va a aclarar lo que estamos haciendo. En términos de, en primer lugar, t, porque estoy considerando t ni estoy considerando y1. Se va a expresar en términos de t, y1, prima, y así sucesivamente hasta y1, n-1 prima. Es decir, estamos haciendo de que estas variables se expresen en términos de las derivadas de la primera. Entonces, aquí, al reemplazar lo obtenido, es decir, esas formas, en nuestra ecuación o nuestro sistema de ecuaciones número 2, obtenemos una ecuación de orden n. Una ecuación de orden n. A ver. Disculpadme. No necesito pasar a la siguiente pizarra para escribir la ecuación. Aquí nomás que se quede. ¿Está bien? Una ecuación de orden n. ¿Cuál es esa ecuación? Es la última. Es la última. Es decir, reemplazamos aquí en la última. En todo caso, aquí creo que tengo que colocarlo eso. Sí. En la última ecuación de 2, ahora sí, del sistema 2, obtenemos nosotros una ecuación de orden n. ¿Por qué? Porque vamos a tener y enésima derivada es igual a esa f. Ahora le pongo simple f, porque tal vez cambia de hecho la forma de la función, no es la misma ya, t, y1, y1', y1, n-1', y esta es nuestra ecuación, bueno, 3 acá. Ahora, resolviendo esta ecuación, nosotros ya hallamos y1, y una vez que hallamos y1, podemos reemplazar en cada una de ellas y solucionar el sistema. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto que acabo de mostrarles? ¿Ninguna? No, sí, está bien. Ya. Solo quiero hacerles una observación y voy a aprovechar este espacio que tengo acá. No todo sistema de ecuaciones puede ser reducido, ¿está claro? Por ejemplo, un sistema bastante sencillo
y1' igual a y1, y2' igual a y2. Este sistema no puede ser reducido porque no tengo forma de expresar el y2' en términos de y1, ¿está claro? Y de y1'. Entonces, no todo sistema puede ser reducido. Eso es algo que tienen ustedes que tener en cuenta. Muy bien, entonces de esta forma nosotros vamos a poder reducir las ecuaciones, un sistema de ecuaciones a una sola ecuación de orden n. Entonces, solamente para recapitular un poco lo anterior, podemos nosotros, si tenemos una ecuación de orden n, reducirla o convertirla en un sistema de ecuaciones de orden menor a n, cuya resolución sea más sencilla. Pero también tenemos el paso inverso. Si tenemos un sistema de ecuaciones, podemos transformarlo en una ecuación de orden n, cuya solución podamos conocer. Entonces, cuando reduzco de un sistema a una ecuación, o cuando reduzco el orden de una ecuación de orden n a ecuaciones de orden inferior, eso ya va a depender del tipo de problema, de lo que estemos buscando y de las condiciones que nos den el momento que el problema se plantea.